Hola, buenas noches a toda la audiencia de TVX en este viernes 31 de julio, en esta noche de viernes. Quiero saludarlos especialmente en este día que tuvimos el Día del Periodista. Un saludo para Kevin, un saludo para Xiomara, para Memito, para todo el equipo de periodistas de TVX. Un saludo muy cordial, muchos abrazos también. Son un equipo muy bonito de trabajo, muy unido. Así que un saludo especial para ellos, también para todo el periodismo en realidad a nivel mundial, a nivel nacional. Hay un periodismo que a algunos no les gusta, pero yo les he recomendado siempre que hay que informarnos desde todos los medios y que tengamos mucho cuidado porque siempre hay que acudir a las informaciones oficiales de los sitios oficiales, de las personas encargadas de emitir cierta información, como lo vimos en aquella plataforma de Vivanco, le emitió al mundo, pues quedó al desnudo una equivocación bastante fea, o no sabría decirle si fue intencional o no intencional, pero ese es el periodismo que no esperamos y sin embargo hay siempre que leerlo, hay siempre que informarnos desde todos las aristas porque así podemos nosotros sacar nuestros propios análisis y nuestras propias conclusiones. Un saludo a todos los periodistas en este día. Por otra parte, también es una fecha importante, el día 30, el día de ayer, se conmemora cada año aquella matanza. Los invito a escuchar la plataforma el día martes del maestro Dago, aquella matanza de 1975, el 30 de julio, en la protesta pacífica de estudiantes que fueron atacados con tanquetas, con balas reales, esa masacre que en realidad fue parte de una lucha ya iniciada con años atrás y que desembocó en la guerra civil y todo lo que ya conocemos. Tuvieron que morir o tuvo que morir demasiadas personas. Aquella lucha de los campesinos en el 32, después los estudiantes en el 75. Y bueno, siempre la lucha social contra la injusticia tiene unas grandes pérdidas de vidas humanas y de muchos derechos fundamentales. No dejemos de luchar por nuestros derechos, así significa esto, ser un antisistema en alguno de los momentos. Y por otra parte, quiero también enviar los saludos de siempre, sin antes dejar de invitarlos que nos sintonicen también en las plataformas todos los días o todo el día que ustedes quieran escuchar alguno de los programas de TVX a través del stream de www.tvx.com.sb. Ahí está la señal en vivo y en directo en momento real que ustedes quieran ingresar a escuchar nuestras plataformas los días de lunes a viernes a las 7 de la noche. Por ese medio, pues están claramente invitados también por el canal de YouTube de Informa TVX. Ustedes saben que ahí se transmite también en Canal 23 de Claro y Cable Color, en Canal 28 de Tigo Digital. Es decir, usted tiene bastantes alternativas para sintonizarnos todos los días a las 7 de la noche. También les invito a que nos dejen un like en las páginas de Facebook y de Twitter. Dicho esto, quiero enviarles los saludos que todas las semanas nosotros nos tomamos el tiempo de revisar los comentarios y enviamos unos saludos. Siempre digo voy a enviar solo 3, que me pasan algunos datos, pero al final termino sacando una gran lista, así que voy rapidito. Saludos para Revista Rectum, que ya días no nos sintonizaba, para Morena Martínez hasta Nueva York, para Mario Morales, René Guerra, Antonio Francisco Campos y Estela Orellana, que nos sintonizan ambos desde Canadá. Roe Mendoza desde Soyapango, un saludo hasta Soyapango. Estela Gallegos, doña Yolanda aparece así, desde Houston, doña Rosa Padilla, que siempre está presente en todas, siempre me sigue, yo la saludo siempre a ella desde Australia. Héctor Rivera desde Los Ángeles, don Gabriel Recinos, nuestra intención es siempre construir conciencia. Es importante eso, la conciencia de las personas, sobre todo en un momento de pandemia como el actual. Lucy Rivas, el licenciado Enrique Ortiz, Claudia Marroquín desde California, Silvia Morales desde Guatemala, también el licenciado Enrique Mendoza, que nos escuchó tarde esta vez, pero ahí está siempre, Jesús Elórzano, Dunia Caballero, Norma Francés. Quisiera anunciarlos a todos, pero la verdad es que muchísimas gracias por siempre estar ahí haciéndonos sus comentarios. Esta noche quiero hablarles sobre un tema. Bueno, vamos a hacernos un cuestionamiento más bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en El Salvador o cómo se imparte la justicia en nuestro país? ¿Es todo el peso de la ley o en realidad son solamente unas cuantas onzas? ¿Para quién, cómo y cuándo? En El Salvador tenemos muchos casos emblemáticos en los cuales les cae a las personas intervinientes o a las personas que hacen que sean como intervinientes, les cae todo el peso de la ley. Sin embargo, hemos históricamente nosotros presenciado y hemos evidenciado cómo esas personas generalmente son los de abajo,
así como decía Monseñor Romero. La serpiente, la justicia es como la serpiente, solamente muerde los pies del que está descalzo. Esa es una frase tan cierta, con tanta vigencia, con tanta legitimidad actualmente. Es increíble el nivel de impunidad y sobre todo ese peso absoluto y fuerte de la ley sobre el más vulnerable, sobre el que no tiene cómo pagar justicia, sobre el que no tiene los amigos en posiciones de gobierno y especialmente en las que procesan. Entonces, rápidamente solamente quiero recordarles lo que hemos visto muchas veces, cómo se le limita o cómo se le restringe la libertad ambulatoria a alguien en el marco de un proceso penal. Administrativamente, la Fiscalía puede decretar la detención administrativa y judicialmente una detención provisional por parte de los jueces. En ambos casos tienen que evidenciarse de forma simple, se los repito, que existe un delito tipificado en nuestro Código Penal, una acción, y que está sancionada, y que además que se presume que en los hechos que se investigan ha existido la comisión de algún delito, también se considera que hay una persona que con probabilidad cometió ese delito. Eso por una parte. Para que sea procedente la detención de esta persona, también se necesita que el delito sea grave, es decir, que arriba de 3 años, entonces se puede decretar la detención. Abajo de 3 años, los delitos son excarcelables. Esto es importantísimo, por lo que vamos a ver más adelante. De forma que, si además es grave, necesitamos todavía otro elemento adicional. Que sea grave es lo que la Fiscalía siempre gira detenciones solo porque es grave, pero no funciona, no debería de ser así porque la ley no lo establece así. La ley establece que además tiene que haber un verdadero peligro de fuga de la persona procesada. Ese peligro de fuga y de mora en la justicia quiere decir que si la persona enfrenta el proceso en libertad, se puede fugar y además puede entorpecer la investigación, puede ocultar prueba que la Fiscalía no sepa que aún existe, no sepa aún que existe, o podría intervenir, cometer algún tipo de injerencia en alguno de los testigos o la misma víctima estando fuera. De forma que la única opción, ahí hacemos un test, hacemos una ponderación, como se ha hecho actualmente, todos escuchamos la ponderación de la que habló la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de restringir la libertad, a menos que sea a través de un régimen de excepción, pues esa ponderación que nos pide que hagamos una valoración en cuanto que si la medida de la detención es idónea, es necesaria y es proporcional, quiere decir que si no hay otras medidas alternativas a la detención de la persona, porque el bien jurídico de libertad es muy importante, que consigan el mismo objeto y que sea menos lesivo para la persona, que no haya otra alternativa. Si llegamos a la conclusión que la persona, que no hay otra alternativa para lograr el objetivo de llegar al final del proceso sin una injerencia ajena hacia testigos y hacia prueba, que la persona no se va a fugar porque tiene un verdadero arraigo domiciliar, laboral y familiar, como también ya le hemos hablado muchas veces, pues entonces si no hay otra opción y es proporcional y es idónea y es necesaria porque no hay otra medida como ya lo vimos y además va a lograr el objetivo, pues entonces se decretan las detenciones. Ese es el marco. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso, por ejemplo, de Munguía Payés, el exministro, como vimos anteriormente? ¿Qué es lo que valoró en el juzgado especializado? Se valoró, según los medios, que el señor Munguía Payés estaba muy mal de salud, la condición de la pandemia, la edad avanzada, y que los arraigos los cumplía. No satanicemos este tipo de resoluciones porque es correcto, que es conforme a la ley dar arraigos cuando no se reúnen aquellos requisitos de los que hablábamos anteriormente. Si se reúnen esos requisitos, la persona reúne los arraigos, no va a interferir, tenemos seguridad certeza que no se va a fugar, no hay prueba que pueda alterar a estas alturas, no hay personas en las que pueda salir a influir para que ya no participen, etcétera. Pues entonces, las medidas alternativas a la detención son totalmente procedentes, de hecho son obligación del juzgador otorgarlas, pero aquí tenemos todo lo contrario. Por ejemplo, casos jesuitas, aquí no hemos visto justicia. La ley no pesa absolutamente nada. Allá en España algo, si vamos a ver en El Salvador que se toque al eslabón más fuerte en esa cadena que ya se denunció, que involucró incluso hasta el expresidente de la República, no se ve cerca ni tampoco con la ley de la reconciliación que no quieren emitir en la Asamblea, porque recordemos que la ley de la amnistía regulaba un indulto, es decir, un perdón, pero no un olvido, no una amnistía, los acuerdos de paz, perdón. Entonces, en ese sentido, lo que se impidió con eso
Con esa ley de la amnistía lo que se logró es que pudieran participar en cargos públicos, porque la Constitución desde hace muchísimos años nos manda que para poder optar a un cargo público, como el de diputado, por ejemplo, tiene que no haber sido inhabilitado en sus derechos de ciudadano durante los últimos 5 años, y eso es una condena penal. Pues estas personas, al ser perdonadas, no se les olvidaba la condena, ahí quedaban como condenados, y como antes, si una persona tenía antecedentes penales no podía optar a cargos públicos, pues entonces ahí se quedaba el intento de ser funcionario. Todo eso se obvió, es decir, se apartó la Constitución de la República para que los actores en los acuerdos de paz pudieran optar a cargos públicos. Entonces allí nada de peso sobre la ley, toda impunidad absoluta hasta el día de hoy, muchísimos años después. En el caso Flores, por ejemplo, ¿hemos visto justicia? No. ¿Cuántos años tardamos para intentar ver medianamente justicia? Muchos. En el caso Saca, ¿quiénes son los más perjudicados? Son los empleados de la presidencia, no son los que se robaron los millones, son los que obedecieron órdenes. Y ahora en esta coyuntura ya entendimos la fuerza vinculante que tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Se los digo porque recuérdenlo bien, vamos a hacer una plataforma, se los he dicho en otras ocasiones, sobre ese caso en específico y la participación de los empleados de Capres. Pero ¿cuántos años tardamos nosotros para ver justicia en ese caso? Muchísimos, porque estaban cubiertos de fuero constitucional y porque además, pudiendo antejuiciárseles para removérseles el fuero, los fiscales en su momento no lo hicieron. También, pero por otra parte, nosotros, ¿a quién mordió la serpiente? ¿A quién mordió en ese caso? La justicia, ¿a quién tocó? Al más vulnerable, 16 años de condena de prisión contra don Pablito Gómez. ¿Y cuántos años el señor Saca? Pues ya va a salir, ya lo sabemos, ¿verdad? Por otra parte, el caso del vigilante del video que aparece con un fusil diciendo que le va a apoyar al presidente Bukele, y en ese caso el señor está detenido. A él no se le consideró si tenía arraigos, si estando fuera podía inferir o ingerir cometer algún tipo de injerencia sobre algo o sobre alguien. Ahí está preso. A él no se le consideró su salud, no se le consideraron que si tenía o no tenía los arraigos, absolutamente nada. Ahí está preso, todo el peso de la ley para esa persona. El caso de la señora, aquella señora que parece que tenía problemas mentales, que se hurtó un autopatrulla, presa, pasó todo el proceso. A ella no se le consideró su situación, sus arraigos, si iba a interferir o no, si había verdadero peligro de fuga. Allá estuvo preso. Todo el peso de la ley para esa señora. Caso de fiscales procesados por corrupción y por torturas y coacciones. ¿Quiénes estuvieron presos? ¿El primo del exfiscal? No. A él lo absolvieron. A los otros involucrados en casos de corrupción, premiados están hasta con cargos más altos o con cargos fuera del país. Esas personas fueron absueltas de una forma bien impune, mientras que otros, los de más bajo nivel, todos estuvieron presos y expuestos, además. Es decir, ¿a quién mordió ahí la serpiente? Al que no era amigo del que estaba en el poder. Qué terrible eso, y esa es nuestra historia, esa es nuestra historia. Literalmente es lo que vivimos y hemos vivido siempre en El Salvador. Caso del magistrado Escalante. ¿Cuántos otros casos nosotros analizamos en su momento de sujetos que están presos y condenados a muchos años por hechos casi idénticos a ese? Ahí está, libre. Es más, hasta fue cambiado el delito a una falta, ¿verdad? Tocar niñas sí es delito, no es falta. Caso del señor que fue a la asamblea a gritar a los diputados y se encontró con el diputado Handal. Ya vamos a ver cuánta penalidad tiene ese delito por amedrentar diputados en la vía pública. Ahí está todo el peso de la ley para ese tipo de personas, pero para los de arriba, para los amigos del poder, para el poder detrás del poder, a ellos no los alcanza nunca. Es peso pluma, o sea, unas cuantas onzas de peso de ley en comparación con el que no tiene medios para comprar justicia. Y sobre esto, ¿cuántos diputados se les ha removido el fuero en los últimos años por casos de corrupción? No por narcotráfico, no por otro tipo de delitos, por dispararle a una policía o por estar ebrio y golpear a su mujer, no, por casos de corrupción. ¿Cuántos diputados han sido desaforados en los últimos 30 años? O mejor aún, ¿cuándo han visto ustedes en El Salvador un magistrado de la Corte Suprema de Justicia procesado? Ninguno, y no es porque sean santos y que no cometan delitos. Y vuelvo y les digo, recuerden, porque vamos a hablar de este tema de los magistrados de corte, en ese caso de los empleados de Capres más adelante. De forma que en el hacinamiento carcelario, ¿por qué es? ¿Cuántas personas hay guardando prisión sin ser condenados, otros condenados que reunieron todos los requisitos que, miren, enfermedades terminales, a edad
muy avanzada que contra ellos no hay ninguna prerrogativa. Ya están presos, todo el peso de la ley contra esa gente. Y de eso se están llenas nuestras cárceles. No vaya a ser un delincuente de cuello blanco porque solo son medidas, solo son temores. Allá hubo un alcalde que procesaron, al que medidas también, mientras que el resto de casos por el mismo delito y por los mismos hechos, todos presos, pero eran los de abajo. Entonces, ya nos comimos casi todo el tiempo, así que lo voy a acelerar, pero solo para que veamos la diferencia. ¿Saben ustedes que las penas de corrupción son una burla si las comparamos con otros tipos de delitos? Que son de 3 años para abajo, las penas, recordemos que son excarcelables. Por ejemplo, húrtese la comida, como en aquel caso de la señora en San Miguel, en un supermercado, hasta 8 años preso, y preso durante todo el proceso. Robo, 10 años, y preso. Es de las excepciones del 331 del Código Procesal Penal, que hay una serie de delitos que se les prohíbe por ley que se le den medidas alternativas a la detención provisional. El robo es una de ellas. 10 años máximo. El caso de Mijango, condenado a 13 años de extorsión, ese es un caso bien peculiar porque es el de abajo, en realidad el que vino a pagar los platos rotos de todo, de un delito que tiene hasta 20 años de pena de prisión, el delito de extorsión. Claro, es un delito muy grave, pero también la violencia contra funcionarios de ese muchacho que fue a gritar ahí a la asamblea en la calle pública. Si lo hace con dibujos y con graffiti, se agrava la situación, porque si usted anda amedrentando de funcionarios públicos y lo hace además en una vía pública y lo hace además con dibujos o con grafitis, pues entonces la pena de prisión le va a llegar hasta 15 años. Ahí está, bien grave eso. Es decir, es más grave amedrentar en la vía pública a un diputado, por ejemplo, que cualquier otro delito de corrupción, de lo que ya vamos a ver, porque todos sabemos que la corrupción mata y mata más que la delincuencia criminal organizada incluso. Por eso tenemos migración forzada, desplazamientos internos forzados, porque fíjense que el 270 del Código Penal dice que los funcionarios que omitan informar sobre delitos sobre seguridad colectiva, pena de prisión 6 meses, 1 año. Un funcionario lo puede detener a usted sin ninguna orden legal, es decir, de fiscalía o de juez judicial, y por ese delito de que lo priven a usted de libertad sin una orden, lo que pueden pagar de pena de prisión es de 3 a 6 años. El 295, el fraude electoral, el caso de del diputado Norman Quijano. ¿Saben cuál es la penalidad? De 4 a 6 años. Es más grave amedrentar a un funcionario en la vía pública con unos dibujos o con grafitis que privar de libertad a una persona sin una orden legal o cometer fraude electoral, que todos sabemos que los efectos son muchísimo más graves. Tenemos atentados relativos al derecho de defensa en el artículo 298, de 1 a 3 años. Registros que le pueden hacer a una autoridad de forma ilegal, pena 6 meses, 2 años. Allanamiento, se le pueden meter a su casa sin una autorización legal, 1 a 3 años. Le pueden intervenir la correspondencia, 1 a 3 años. Le pueden intervenir las comunicaciones de forma ilegal, 2 a 4 años. Los jueces pueden cometer prevaricato, y aquí hay varias modalidades muy curiosas. Si el juez es por ignorante que comete emitir una resolución contraria a la ley por soborno o cualquier motivo, pues entonces la pena es de 2 a 4 años si es por ignorancia. Hay otra razón que la pena es por 1 año. La más grave es cuando se comete el prevaricato y se condena a la persona siendo inocente. Obviamente ahí sí llega a 10 años, pero hasta 10 años se queda. Es más grave el robo. Omisión de la investigación. Todos los fiscales que han omitido investigar en sus momentos. 3 a 5 años. Actos arbitrarios que cometen los abusos de poder de funcionarios, empleados, autoridad pública, agentes de autoridad también. Actos arbitrarios, 2 a 4 años. Incumplimiento de deberes, el delito que continuamente, esa violación sistemática a los deberes constitucionales que cometen los diputados. ¿Saben cuál es la pena? De 4 a 6 años. Es más grave que los amedrenten en la vía pública con unos dibujos o grafitis. Desobediencia. Esas sentencias de la sala que no cumplen nunca los diputados. Esas desobediencias que son varias y son continuadas, es una violación sistemática. 6 meses a 1 año es la pena de prisión. El peculado, la malversación de los fondos. El peculado es la administración fraudulenta, pero trasladada a los funcionarios. Son delitos especiales cualificados que tienen que tener una calidad específica para cometerse. El peculado es de los delitos más decentes en su regulación y el máximo es 15 años. La concusión, la exacción, tienen 6 meses, 2 años. Las negociaciones ilícitas, aquello de las licitaciones, 4 a 8 años máximo. Los cohechos, que son pedir
dinero por hacer sus funciones, por retardarlas o por hacer algo contrario. ¿Cuál es la pena de prisión? De 3 a 6 años y de 2 a 4 años. Malversación, la malversación de fondos, utilizar los fondos para algo que no fue otorgado el fondo, de 50 a 100 días multa. El enriquecimiento ilícito viene desde 3 años en adelante hasta 10, pero 3, lo que quiero decirles es que todos aquellos que tienen de 3 para abajo son excarcelables. Delitos de corrupción no deberían de ser excarcelables ni deberían de prescribir, por eso es que tenemos tanta impunidad en este país. ¿Cómo no se va a morder el pie del descalzo únicamente si nuestro sistema está diseñado para que se muerda únicamente el pie del descalzo? Es decir, la ley así lo dictamina, ese es el modo de proceder, porque desde la ley está prohibido incluso que se le dé medidas en ese tipo de delitos, pero en esa prohibición no están incluidos los delitos de corrupción. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, el sistema protegiéndose a sí mismo, el sistema se autoprotege. ¿Cómo no vamos a tener tanta impunidad en este país? Por eso es que el cambio en el 2021 y el cambio no solamente en el 2021, sino que de aquí en adelante y en cada una de nuestras elecciones que tengamos oportunidad de escoger a las personas que nos van a representar, tenemos que ser bastante sabios y bastante inteligentes. Tenemos que dejar de poner a las mismas personas en el cargo, porque esas personas que están ahí ahorita son las que han diseñado este sistema que yo les acabo de exponer. Este sistema en donde solamente va a ir preso y el peso de la ley va a ser completo y no de unas cuantas onzas al que no tiene cómo comprar o pagar la justicia o al que no tiene al amigo dentro del poder. Eso es lo que tiene que cambiar.